es lo que llaman en términos demográficos pirámide funeraria, ¿no? Dentro de pocos años van a haber menos jóvenes que puedan atender la seguridad social de las personas mayores. Hay una tasa de reemplazo de 1,5 bebés por mujer, más o menos promedio en estos países. Wow. Esto también está pasando en Latinoamérica, ¿no? Claro, Lo he nosotros estado viendo, lo vi en el artículo de la BBC donde hablan un poco al respecto, ¿no? sí. Pero se está viendo con más alarma en estos países, ¿no? En Japón, China, en Europa también se ha visto el fenómeno, ¿no? Es buena noticia porque siempre nosotros crecimos con que había una superpoblación en el mundo y siempre se trató de luchar más bien hacia la superpoblación, no se hablaba de eso. Y bueno, surgió la pastilla anticonceptiva en 1961 y las mujeres nos empoderamos y siempre estuvimos educando para que las mujeres se empoderaran. El cambio de la mujer, el cambio del rol de la mujer en la sociedad cambió gracias a la pastilla anticonceptiva y los otros métodos anticonceptivos. Y bueno, ha ido disminuyendo entonces la tasa de natalidad, pero ha llegado a extremos que son alarmantes para algunos gobiernos. Total. Hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Las, estra- las estrategias de los distintos países. Totalmente. Y estaba leyendo también que, por ejemplo, Europa y Estados Unidos de alguna forma han necesitado siempre tener migrantes jóvenes de Asia, de África, de América Latina, y justamente esto también puede afectar un poco todo el desempeño. De hecho, he visto países, doctora, que de repente hacen como estos llamados donde buscan familias que quieran irse a vivir a distintos pueblitos donde ya no quedan casi personas, donde, bueno, necesitan también un grupo joven que quiera hacer vida con su familia en esos lugares. Estas estrategias son buenas, estas estrategias son maravillosas. Las migraciones son buenas y son buenas en términos genéticos, porque el mestizaje es bueno genéticamente hablando. Claro, Cuando las poblaciones se cruzan entre sí, las mismas personas y las mismas personas, surgen las taras genéticas. Entonces, hay que darse cuenta que el mestizaje desde términos genéticos es bueno, las migraciones son buenas, promover las migraciones es una estrategia buena, hablando en términos poblacionales, ¿ok? claro. Y bueno, Ahora, tomando en cuenta también este descenso de la tasa global de natalidad. exacto. Hay países, por ejemplo, en China, que durante muchísimo tiempo, más bien la estrategia era lo contrario, Sí, que no obligaban a la gente a permitían, tener uno o exacto. dos hijos, exacto, Creo que les prohibían tener más de un hijo y de hecho, si alguien salía embarazado después que tenía un hijo, tenían casi que... abortar, sí, totalmente, ¿no? Y ahora fíjate que es completamente lo contrario. Pero esto me porque se pregunto les yo, pasó la doctora, mano, se les pasó la mano. claro, Las familias y las personas tienen que tener derecho a decidir sobre sus propios cuerpos totalmente. y sobre su propia, fundar una familia como ellos la deseen, y se les pasó la mano. Total. ¿Y no Entonces, crees también que esto tenga que ver un poco con la mentalidad de esta nueva generación? Porque he estado leyendo claro, encuestas, ha por ejemplo, cambiado en el rol de la Corea, mujer en la sociedad. claro, La mujer ahora es dueña de su cuerpo en la mayoría de los países, no en todos, en la mayoría de los países. y de alguna manera también he visto que hay muchos jóvenes que prefieren alargar o evitar justamente el formar una familia, ¿no? Estaba leyendo una encuesta en Corea, por ejemplo, que hablaban un poco de eso, que la mayoría de los jóvenes o hasta personas menores de 50 años, 45, no querían todavía tener familia. Y bueno, he estado viendo también unas cifras alarmantes, como decías, en Latinoamérica. Chile, Uruguay, Costa Rica, Cuba, son justamente estos países con tasas de fecundidad más bajas en América Latina. Sí, esto también está pasando aquí, pero no es tan alarmante como en los países nórdicos, ¿no? A mí lo que me tiene espantada son las estrategias, las ideas machistas que se ven, ¿no? Por ejemplo, en Japón hay un político de apellido Hakuta que publicó en su blog proponiendo prohibir que las mujeres estudiaran, imagínate, en Japón, Wow, o se casaran después de los 25 años. Y llegó al extremo de sugerir que les extrajeran el útero a los 30 para presionarlos a tener hijos antes de los 30 años. ¿Qué te parece? qué fuerte, En Japón. claro. Después tuvo que pedir permiso. Y bueno, el debate en Japón terminó en que la semana pasada aprobaron la semana laboral de 4 días
para promover que la gente se quedara en su casa y bueno, promover que hubieran encuentros sexuales entre las parejas y promover que tuvieran más hijos. En China también se está promoviendo porque hay bodas colectivas, hay aplicaciones para que la gente se conozca, entonces van como con propuestas light, ¿no? Claro. No, lo que me parece peor de todo son los rusos, los más creativos de todos, que están proponiendo multar a las parejas que no quieren tener hijos. Wow. Es insólito la intervención, la interferencia en las decisiones de las familias, que las familias no tengan derecho a escoger Claro. si quieren o no tener hijos, me parece insólito. Y en el caso, En, por ejemplo, de Venezuela específicamente, porque aquí, bueno, también teníamos una cifra muy alta de jóvenes con hijos, ¿no? de embarazo adolescente, aunque ha Exactamente. bajado la tasa, bueno, no hay cifras oficiales, ¿no? Pero más o menos lo que se ve es que aunque ha bajado la tasa de natalidad, la tasa de embarazo adolescente permanece igual. Entonces seguimos educando a las chicas en cuanto a educación sexual, en cuanto a los métodos anticonceptivos. Desde los 14 años, según la LOBNA, tienen derecho a la información, tienen derecho a educación sexual, tienen derecho a acudir a una cita ginecológica para que las orienten, y esto hay donde acudir, Plazam y todos los hospitales. ¿Okay? Por ejemplo, en la maternidad Concepción Palacio hay un servicio al adolescente, donde no van a ser juzgadas y donde a los 14 años tienen derecho a acudir a una cita que sea confidencial. Una cosa importantísima y maravillosa que tiene que ver con lo que yo trabajo, que es fertilidad, es la estrategia de Francia. Lo que está haciendo Francia es promover, pagar los tratamientos de fertilidad. Qué bueno. Creo que los Países Bajos también pagan los tratamientos de fertilidad. Sí, y en España también hay varios países, ¿no? Pero eso es una estrategia que es maravillosa, que eso sí es positivo, es bueno, ayudar a la gente que quiere tener hijos, que decidió tener hijos. Claro. Que los países, que los gobiernos ayuden a estas personas, subsidien estos tratamientos, eso sí es una estrategia maravillosa. Mejor que las amenazas o llegar a esos Claro, puntos claro. donde se meten un poquito en las decisiones de la familia. Hay algo que me impresionó porque estaba leyendo que según las Naciones Unidas la tasa de fecundidad son más bajas que las del reemplazo y más de la mitad de los países a nivel global. Dicen que una quinta parte de esos países, incluidos China, Italia, República de Corea, España, tienen ahora una fertilidad ultra baja con menos de 1,4 hijos por mujer. Sí, eso es lo que estábamos hablando antes de la pirámide funeraria. Claro. Que si no tenemos el número de hijos que nos van a reemplazar en la sociedad, entonces va a pasar que cuando nosotros seamos mayores van a haber pocas personas que trabajen, cuando la población productiva va a ser menos que las personas mayores. Además, otra cosa que está pasando es que cada vez somos más longevos. En los países desarrollados la esperanza de vida, gracias a los avances científicos, ha ido aumentando. Claro. Entonces cada vez vamos a tener más personas mayores y menos menores que puedan estar productivos en la sociedad para pagar el seguro social para atender a la población mayor. Y bueno, y volviendo un poquito a lo que veníamos conversando acerca de cómo los gobiernos ayudan también a cambiar estos índices de fecundidad, estaba leyendo justamente con este mensaje de las Naciones Unidas que decía que varios gobiernos ya están empezando a otorgar beneficios por bebés nacidos, que también han aumentado los apoyos por hijos y los subsidios médicos para los tratamientos de fertilidad, como bien lo comentabas, cosa que también ayuda muchísimo, ¿no? Bueno, que haya una ayuda por parte de estos gobiernos, no solo a tener el hijo, sino también a criarlo. Exacto, esas son las estrategias que son exitosas y que son buenas, que son éticas. España desde hace más de 30 años promovió la migración de muchachas de Venezuela, por ejemplo. Tengo varias amigas que se fueron con hijos a vivir allá y tuvieron muchos beneficios. Desde que llegaban tenían trabajo y tenían beneficios por tener hijos. Se Wow, promovía la migración de personas con hijos, profesionales, personas con hijos. Y fue exitoso. totalmente. Y fue un programa exitoso y ético. No las cosas locas que están proponiendo estos políticos en Japón Claro, que como en Japón, ¿no? y en Rusia, sí. Por acá también estoy leyendo que los países con fecundidad más alta, justamente está Paraguay con 2,4 hijos por mujer, Haití con 2,7, Bolivia, Perú y Venezuela con 2,1. Sí. Y no tenemos datos de África, ¿no? Claro, que también Allí, sería interesante saber que los voy a seguramente... investigar.
Sí. Valdría la pena totalmente. Doctora, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, cualquier persona que se quiera poner en contacto con usted, a través de qué cuenta puede hacerlo. @fertilidad Santa Paula. A través de @fertilidad Santa Paula pueden llegar directamente a la doctora María Teresa, quien amablemente, bueno, nos dio toda esta explicación y, bueno, todo este viaje por una información que he estado recorriendo las redes, sobre todo, que han salido varios artículos importantes al respecto y que, bueno, que ya es algo alarmante, ¿no? Que está sucediendo a nivel del mundo. Muchísimas gracias, María Teresa. Muchísimas gracias por tu contacto. Un Un abrazo besito. inmenso. Cuídate. Es María Teresa Urbina, de